Kerumapan, Hilanaka, Culiacanaca. Estamos de vuelta, esta vez con la unidad 4, vocabulario, lectura, escritura y conversaciones. Para ello vamos a introducir a nuestro primer tema, Hilanaka, Culiacanaca, y pues antes de eso, como siempre, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por esto, Señor, bendícenos, protégenos, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, en este aprendizaje, Señor. Te entregamos en tus manos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Kamaha Kallantañani. Bueno, empecemos. Bueno, la lección, o mejor dicho, tema 1 de esta unidad es Irnakawinaka, es decir, los oficios o ocupaciones en la comunidad aymara. Y pues para ello vamos a ver vocabulario. Básicamente esta unidad se divide en dos clases y pues vamos a estar viendo con más calma las partes, que sería vocabulario, como también modelos de conversación. Primeramente, como pueden observar en las fotografías o en los dibujos o imágenes, tenemos algunos oficios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, colliri, 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 alaquipa, comerciante, ¿no? Alaquipa, comerciante, chukuri, costurero o costurera, chukuri, sauri, que es tejedor o tejedora. Sauri sería aquel que teje en telar, ¿no? Es decir, alguien que puede estar tejiendo un aguayo, un tari, una chalina, etc. Kuyukituri, carpintero, ¿no? Kuyukituri. Kuyu quiere decir tronco o madera y kituri, aquel que talla, ¿no? Entonces ahí está la acuñación para esta palabra que sería carpintero. Asimismo, Hilanaka, Culiacanaca tenemos autoabnaqere. Autoabnaqere que sería conductor, chofer. Asimismo, Hilanaka, Culiacanaca tenemos pilut anatiri. Pilut anatiri, que tenemos aquí, ¿no? Jugador de fútbol o futbolista. Pilut viene pues del préstamo del idioma castellano, que sería pelota, ¿verdad? Pilut anatiri. Asimismo tenemos yapuluriri, ¿no? Agricultor. Yapuluriri o yapuchiri, como habíamos visto en la anterior unidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el primer grupo de vocabulario que yo les voy a invitar a que ustedes memoricen y repitan después de mí. Jolliri, alaquipa, chukuri, sauri, kuyukituri, autuamnaqeri, pilut anatiri, yapuluriri. Muy bien, Hilanaka, Culiacanaca. Yo espero que lo estén haciendo, ¿no? Repitiendo. Sigamos con más oficios u ocupaciones. Por acá, como ustedes pueden ver, tenemos otro tipo de ocupaciones también. Tenemos, por ejemplo, payiri, ¿no? Cocinero, chef. Joyan irnaqiri, el minero, ¿verdad? Utachiri, constructor, albañil. Paya, policía. Uywa uywiri, ganadero. Qelqere, escritor, escritora. Usutkamani, enfermera, enfermero. Y pues en este lado pues ya tenemos nuestro segundo grupo de vocabulario, ¿no? Como pueden ver ahí. Para ello yo les invito a repetir el vocabulario. Payiri, joyan irnaqere, joyan irnaqere.
utachiri, palla palla, uywa uywiri, qelqere, usutkamani. Bueno, ahora sí, Hilanaka, Culiacanaka, vámonos a los modelos de diálogo. A ver, entonces acá tenemos el primer modelo de diálogo, como ustedes pueden ver. Aruskipa Winaka, ¿no? Diálogos. Payir Haketa, acerca de segunda persona. Entonces, nuestro modelo de diálogo se refiere a la pregunta y respuesta de acerca de ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas o en qué trabajas? ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a preguntar eso? Vamos a preguntar así. Humaj kunans irnaqta. Humaj kunans irnaqta. ¿Tú en qué trabajas? Humaj kunans irnaqta. Nayaj qolliritua. Yo soy doctor. Nayaj qolliritua. Yo soy doctor. Humasti, ¿y tú? Nayaj qoyan irnaqiritua. Yo soy minero. ¿Sí, no? Entonces, ese soy lo está expresando con el sufijo tua, soy. Humaj kunans irnaqta. ¿Tú en qué trabajas? Nayaj qoyan, perdón, nayaj qolliritua. Humasti, nayaj qoyan irnaqiritua. Entonces podemos ir eso practicando con diferentes eh, profesiones, ocupaciones, oficios. Qolliritua, yatichiritua, Cuyuquituritua, Payiritua, etcétera, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es la conversación entre una persona A y una persona B. Entonces, este modelo de conversación yo les invito de igual manera a practicarlo, ¿ya? Por tanto, para cuestiones de práctica, repetimos, ¿ya? 2, 3. Humaj kunans irnaqta. Humaj kunans irnaqta. Nayaj qolliritua. Nayaj qolliritua. Humasti. Humasti. Nayaj qoyan irnaqtua. Nayaj qoyan irnaqtua. Perdón. Nayaj qoyan irnaqiritua. Una vez más, a ver, Hilanaka. Nayaj qoyan irnaqiritua. Walik, walik, kamaq alcanzasqueja. Nayaj qoyan irnaqiritua, ¿no? Yo soy minero. Diálogo acerca de tercera persona. El que acabamos de ver es la conversación entre una persona A y una persona B. Ahora lo que vamos a ver es cuando la persona A y la persona B hablan acerca de la persona C, es decir, la tercera persona. Entonces, nuestro modelo de diálogo dice así. Hupaj kunans irnaqi. Hupaj kunans irnaqi. Y esta sí tiene su traducción, ¿no? Al lado, como ustedes pueden leer. ¿En qué trabaja él? O ¿en qué trabaja ella? Hupaj t'ant'aluririwa. Él es panadero o ella es panadera. Mariasti y María. Hupaj chiriwa. Ella es profesora o ella es o él es profesor, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir practicando estos modelos de diálogo, ¿ya? En este caso, wa, vamos a poner, ¿no? Tantaluririwa, yapuchiriwa, yatichiriwa, etc. Esta pregunta, cuando ustedes devuelven, sti, tienen que aumentar, ¿no? Sti para pregunta. Sti, entonces digo, Gonzalo Sti,
Eliasusti, Moisesusti, Felicianosti, Silviasti, etcétera, ¿no? Y Silvia, y Feliciano, y Moisés. De esa manera estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ustedes también pueden utilizar nombres de personas, ¿ya? Una vez más, a ver. Hupaj kunans irnaqe, hupaj t'antaluririwa, Mariasti, hupaj yatichiriwa. Ahora lo que vamos a hacer es repetir todos juntos. A ver, 2, 3. Hupaj kunans irnaqe, hupaj kunans irnaqe, hupaj t'antaluririwa, hupaj t'antaluririwa. Mariasti, Mariasti, hupaj yatichiriwa, hupaj yatichiriwa. Entonces, yo les invito de igual manera, Hilanaka Culiacanaka, a practicar este modelo de diálogo para averiguar acerca de la ocupación de una tercera persona. Lo que acabamos de ver hace ratos es acerca de segunda persona, ahora acerca de tercera persona. Ustedes vieron que la mayoría de las preguntas terminan con el sufijo ti. El sufijo ti comúnmente hace referencia a la interrogación. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva dice, este es el sufijo interrogativo del idioma aymara, mismo que podemos considerarlo como equivalente al signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, ti generalmente pues hace referencia a la pregunta, ¿ya? Ejemplos. Humasti y tú, tatamasti y tu padre, Mariasti y María, Chililiriti es celular, Shahunati es azul, Anuti es perro, una vez más, a ver, Ti y tú, Tatamasti y tu padre, Mariasti y María, Chililiriti es celular, Shahunati, Anuti, Pisiti, Onoñati, Jespiljanati, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ti equivale a la interrogación. Bueno, entonces esto, por favor, ustedes vayan viendo y si tienen alguna pregunta, como siempre, yo les digo, pues preparen o anoten sus preguntas y luego nosotros estaremos también practicando en los meets, en las clases en vivo y también mediante el chat, el correo, por favor. No duden, por favor, en consultar lo que ustedes gusten. Ya, Hilanaka, Culiacanaka. Entonces, bueno, hasta acá sería el tema que estuvimos introduciendo el día de hoy, que justamente es acerca de oficios. Ya, Hilanaka, Culiacanaka, Ukamaha. Yo les invito a seguir practicando la palabra más larga del mundo, una de las más largas, Aruski pasip hanyana saki punirakis pawa. Aruski pasip hanyaki punirakis pawa. Ustedes vayan practicando, vayan repitiendo, ¿no? Este tipo de palabras largas nos evidencia, como hemos hablado, de que el idioma aymara es realmente sufijante y aglutinante, ¿no? Hamajilanaka Kuliakanaka, terminemos con una oración. Alajpa tatito, nanaka humarua, charmaja, maiciña, munapta, kunateja, nanakaja, aka aymara, aru, yatakasipta. Humaya nanakaru yatichasipjita, humaya nanakaru yanapapjita, wat nanaka ukhamrakwa tatito,
Kunapachatej pata toqenakar o provincia nakar sarapkawqa nanakaja humana arumaq hananchasipkarakiqa tatito. Qamatwa nanaka humarwa achiktasipsma tatito. Yusyoqa qollana hayu hupan sutinakaparhan tatito ukamapan. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este tiempo, Padre. Y pues el día de mañana, Padre amado, estaremos también de vuelta, Señor. Bendice, Dios mío, como siempre, al que está viendo el video. Ayúdalo, Padre amado, a aprender, Padre amado. Y también, Señor, propicia este tiempo, Padre amado, para que sea un buen tiempo, Dios mío, para el aprendizaje, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos todas estas clases de módulos, Señor, en tus manos. Amén. Hikisinkama, Hilatanaka, Culiacanaka.